Como iglesia tenemos propósitos, tenemos una meta, una razón para lo cual somos y existimos, ¿no? Como tal y bueno, el hecho de poder estar aquí reunidos, pues muestra que queremos cumplir esa misión. Y el punto de la misión de la iglesia como grupo debe estar siempre de acuerdo ¿a qué? A lo que Dios tiene para nosotros, a cuál es la misión de Dios para nosotros. Y para ello, pues me gustaría a mí que veamos nosotros un poquito justamente lo que Dios espera de nosotros como cristianos y que nosotros logremos como iglesia. ¿Cuáles son mis responsabilidades que yo tengo ante Dios y aún también ante aquellos que no asisten con nosotros, refiriéndonos a personas que no son cristianas, aquellas personas que no se están congregando en una iglesia cristiana, que no conocen a Cristo? Dios está buscando cristianos que tengan un carácter conforme a lo que Él espera. No sencillamente también muchas veces somos acarreados, ¿no? Que vamos porque los demás van. Él quiere que seamos, que tengamos convicciones, que tengamos carácter, porque muchas veces nos convertimos sencillamente en religiosos. Y a veces al invitar a otra gente a que nos acompañe, no hacemos más que proselitismo religioso, cuando no es eso a lo que somos llamados. Somos llamados a reflejar a Cristo. Somos llamados a mostrarle a la gente que necesitan de Cristo, que su hambre de Dios puede ser saciada. Una frase que usó Rubén Fonseca que me gustó y que aquellos que están llevando su lectura pueden experimentar si sí o si no, de acuerdo a cómo han estado aumentando su tiempo de lectura. Decía él: si tú lees la Biblia lo suficiente, si tú empiezas con este plan de lectura de 10 capítulos al día, te vas a dar cuenta que te estabas muriendo de hambre y no lo sabías. Y no sé si te ha pasado eso. Leyendo, entre más lees, disfrutas y conoces. Y Dios quiere eso, que le conozcamos, que le disfrutemos. Entonces, aquí vamos a abrir nuestras Biblias ahora en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4. Y a mí me gustaría entrar un poquito aquí en el contexto de la carta a los Corintios. Pablo había hecho un viaje a este lugar, a Corinto, y en ese viaje él estuvo 3 años. Fue uno de los lugares donde más tiempo estuvo dentro de los viajes que narra el libro de los Hechos. Fue en Corinto y fue en Éfeso donde estuvo más tiempo. Aquí en Corinto al principio fue difícil, hubo oposición, hubo incluso una revuelta donde casi lo linchan a él porque le estaban acusando de que porque la gente se convertía a Cristo ya no compraba los ídolos y los templecitos que hacían. Entonces fue una ciudad problemática. Y creo que de todas las iglesias que Pablo visitó, quizás esta fue la más problemática de todas. Había problemas de doctrina, había problemas de carnalidad, había problemas de que empezaban a pelearse de unos con otros sobre liderazgo, se peleaban también en cuanto a quién mostraba mejores atributos y pues había celos, iras, contiendas, disensiones, la lista es larga. Pero Pablo escribe una carta para corregir algunos errores y después un tiempo después escribe esta segunda carta en la cual pues él está defendiendo el ministerio que él hacía. Y en algunos momentos dice Pablo: me habéis hecho que yo parezca un necio al gloriarme. Y no quería él defenderse a sí mismo, pero sí estaba defendiendo su ministerio. No porque necesitara él mismo comprobar lo que él hacía, pero sí porque lo estaban acusando. Estaban acusando de que él hacía un ministerio por conveniencia, un ministerio falso, que él no era un apóstol, y en otras cosas lo atacaban de esa manera. Entonces, por eso ahí en el capítulo 4, siguiendo con esta idea de que Pablo está mostrando o defendiendo
ese ministerio, dice capítulo 4 de segunda carta a los Corintios, versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí están algunas de las cosas con las cuales acusaban al apóstol Pablo. Por ejemplo, dice que él andaba con astucia, que él tenía una doble intención, que él adulteraba la palabra de Dios. Son varias acusaciones que estaban haciendo en contra de Pablo. Y Pablo aquí, cuando dice él que no adulteraba la palabra de Dios, está reafirmando algo que ya había dicho antes en el capítulo 2 de 2 Corintios, versículo 14, 2:14. Dice él, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Él viene ¿a qué? A mostrar a Cristo. Y dice versículo 17, pues no somos como otros muchos. Estos otros muchos a los cuales Pablo se refiere son los que lo estaban acusando. No somos como otros muchos, que dice aquí, que medran o están ahí entrando a las iglesias falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo estaba siendo acusado de ser un fraude y él estaba diciendo, aquellos son los que están haciendo un fraude. Estaba Pablo diciendo, nosotros con franqueza, con sinceridad venimos a hablar de la palabra de Dios. Y él decía, mira, 3:12, avanza un poquito. Otra vez usa esta palabra. Pablo dice, así que, teniendo tal esperanza, usamos ¿de qué? De mucha franqueza. Es decir, estoy hablando la verdad, estamos hablando con franqueza. Y Pablo empieza a hablar de esto, de ese ministerio que se le había dado a él. Ahora sí regresamos al capítulo 4. Voy a leer de nuevo el versículo, ya que vimos un poco el contexto. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, recordemos que si algo somos, si algo podemos tener, si servimos a Dios, es por su misericordia. Si tenemos este ministerio, dice, no desmayamos. Y Pablo mostraba que él no era de los que desmayaban. Sabes que muchas veces servir a Dios es cansado, muchas veces te afecta lo que quizás tus familiares digan de ti por ser cristiano. Y hay veces que cristianos se acercan y llegan a decir, es que cuando yo no era cristiano, la llevaba más en paz con mi familia. Porque sí, a ellos les parece cosa extraña, dice la Biblia, que no corran el mismo desenfreno de disolución como ellos, no hagan lo que ellos hacen. Y a fin de cuentas el cristiano no es bien recibido dentro de un contexto de aquellos que no conocen a Dios. Por ello, si tú decides identificarte como cristiano, puede ser que no te sea fácil, pero ¿sabes una cosa? Dios te ayuda a que no desmayes. Por eso Pablo dice aquí, no desmayamos. Antes bien, ¿qué dice? Versículo 2, renunciamos al oculto y vergonzoso. Aquí empieza a hablar acerca del primer punto de este tema, una renuncia. Vamos a ver 3 puntos. La renuncia, una recomendación y nuestro tercer punto sería un resplandor. Renuncia, recomendación y resplandor. ¿Sí? El primero es una actitud del carácter cristiano que tiene una renuncia. ¿Y de qué renuncia? ¿Qué significa renunciar? Primero tenemos que entender que en este mundo no tenemos nada que sea propio, nada que vaya a trascender, ¿sí? Debemos renunciar a todo lo que nos estorbe. ¿Para qué? Para lo que tenemos en Dios. Yo algunas veces he compartido parte de mi testimonio y yo les he dicho, quizás yo puedo decir, algunos dicen, es que no tengo un testimonio impresionante.
Y a veces conocemos, platicaba con Saraí también, que nos decía Saraí que ella como recibió a Cristo muy chiquita, eh, pues a veces pasa así, ¿no? ¿Cuándo recibieron a Cristo? No, pues tenía 3, 4 años, entonces como que a la hora de contar el testimonio parecería que no tenemos nada que contar. Yo recibí a Cristo a mis 17 años, ahí fue cuando conocí de Él como mi Salvador. Y, ¿sabes? Para mí, yo no podría decir que Él transformó mi vida en una manera abrumadora, en que me sacó de las drogas, en que me sacó de un mundo perdido, como algunos llegan a poder compartir. Pero tengo que contar, tengo algo importante que contar de mi parte. Y una de las cosas que yo encontré y pude aferrarme a ello, ¿sabes qué fue? Él me dio un propósito para vivir. Antes de conocer a Cristo, yo estaba terminando la prepa y pues es una época por ahí donde a uno lo bombardean, ¿no? De información, de orientación vocacional. Yo estaba ya en el tercer año de preparatoria y pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Y yo siempre pues me llamaban la atención, me gustaban ciertas cosas de ciencia. Y yo decía, bueno, ¿de qué? Me gusta mucho la ciencia, me gusta la astronomía, no la astrología. La astronomía, yo era enemigo de la astrología, ¿verdad? Para mí lo era en ese tiempo, sin ser cristiano. Ahora como cristiano, pues con más razón. Pero en ese tiempo para mí era un fraude. Conociendo de astronomía, me gustaba el estudio del espacio, me gustaba la ciencia, pero pues no es negocio ser astrónomo. Realmente no era para mí importante el negocio, pero había una cosa que sí era importante para mí. Leía y estudiaba, por ejemplo, de grandes hombres de la astronomía, no sé, de físicos como Newton, como Einstein, Stephen Hawking, que son hombres que marcaron la historia. Y ¿sabes una cosa? Para mí era valioso algo. Nadie los va a olvidar. Esa era la parte importante para mí, que nadie los iba a olvidar. Y si yo recordaba un poco hacia mi pasado y ver mi árbol genealógico, una vez me puse a hacerlo y ahí me di cuenta que yo no sabía cómo se llamaba mi bisabuelo. No tenía ni idea qué había hecho mi bisabuelo. A mi abuelo lo había conocido muy chiquito y no sabía más que era un viejito gruñón y que había sido dentista. Era todo lo que sabía de mi abuelo. De mi tatarabuelo y de para atrás, no aparecían en el mapa. Entonces, me llegó algo que me dolió mucho. Pensar en que en 2 generaciones, por mucho en 3 generaciones, nadie se iba a acordar de mí. Y ahí me ponía a pensar, ¿no? O sea, ¿cómo cuando morimos escribimos nuestro nombre en una lápida de granito? ¿Para qué? Para que no nos olviden. Pero cuando vas a los panteones te das cuenta que después ya no pagaron la cuota y sacaron los huesitos y los tiraron y desbarataron la lápida. Y ya, ¿quién se va a acordar de ti? Entonces, eso era la parte que para mí era importante. Entonces yo decía, no, tengo que ser algo que trascienda, que llegue más allá. Todo eso se lo contaba a Max hace un par de semanas que platicábamos, ¿no? Ese es mi testimonio y yo quería trascender, y si no podía trascender siendo algo tan famoso como un gran científico, porque no es fácil ser Newton, ser Einstein o alguien como él, pues otra rama donde uno podría trascender y que nadie se olvide de uno es, pues, ser Hitler. Nadie se va a olvidar de Hitler. O sea, no importa que haya sido malo, el punto es que dejó su marca, ¿sí? Y alguien como él, o sea, dejó su marca. Obviamente no me agradaba ser recordado por lo que Hitler hizo, pero lo van a recordar. Trascendió. ¿Quién se acuerda? No sé, vamos a pensar en algún gran conquistador, Hernán Cortés. ¿Quién se acuerda de los generales de Hernán Cortés? O Napoleón. Napoleón fue lo que fue gracias a también que tenía generales del ejército. ¿Y quién se acuerda de alguno de los generales de ellos? Pues nadie. Entonces no era punto de llegar a ser muy bueno en algo, ser un general. O sea, el punto era trascender. Cuando me comparten el Evangelio,
Para mí lo primero que pasa en mi ser, en mi alma, fue esa paz que como dice ese canto, esa paz que yo ansiaba tener, del hecho de que mis pecados habían sido perdonados, del hecho de que yo ya sabía que iba a ir al cielo y podía estar seguro que si yo moría hoy, como lo estoy, voy a ir al cielo. No porque yo sea bueno, sino porque Cristo fue bueno por mí, porque Él tomó mi lugar y Él me da el suyo. En Él fui redimido. Eso fue algo que me quitaron un peso de encima al entender la salvación en Cristo. Pero pronto me di cuenta de algo. Mi satisfacción de necesidad de trascender, aquí la encuentro. Me doy cuenta que ni siquiera un vaso de agua queda sin recompensa en la eternidad. Me doy cuenta de que cada cosa que hacemos para Dios con un corazón correcto tiene recompensas eternas. Que todo lo que hagamos aquí será destruido un día. Y no sé qué tanto nos acordemos en la eternidad de Napoleón Bonaparte o de Hitler o de Einstein. Quizás sí serán recordados. Pero aquí en la tierra, dos cosas podemos invertir en nuestras vidas que son eternas: la palabra de Dios y las almas de los hombres. Esas dos cosas son eternas. Para mí, eso llenó mi vida, llenó y me dio un propósito para el cual vivir. Por eso soy cristiano, por eso vivo la vida cristiana, por eso decidí servirle, y decisiones que he ido tomando van en base o guiadas por esa decisión primordial que tomé poco tiempo después de haberme convertido, que fue dedicar mi vida a Dios. Cada decisión que hoy tomo no es que si yo, oye, viviré hoy para Dios, sí o no. No, yo eso ya lo decidí hace en el 97, o sea que casi 20 años, 18 años. Ya lo decidí. Entonces, solamente tengo que recordar la decisión que ya tomé. Fue así entonces que yo entiendo esto, el hecho de renunciar. Yo tuve que renunciar a planes, yo tuve que renunciar a proyectos que yo tenía, pero Dios me dio algo mucho mejor que ello. Ahora, como cristianos, el hecho de tomar una decisión para vivir para Dios te va a marcar que tienes que ir renunciando día a día a ciertas cosas que estorban en el plan de Dios. Cosas que pueden ser pecado, y sabes que a veces es más difícil entender otras cosas. Hay gente que pelea. Hay que a veces que renunciar a cosas que no son pecado para servirle mejor. Y tenemos que ir renunciando. Aquí marca específicamente algo que hay que renunciar. 2 Corintios 4:2, que dice: antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso. Tenemos que renunciar a todo lo que nos estorba. Aquí habla de oculto y vergonzoso. En Hebreos 4:13, voy a leerlo. Tengo varios pasajes que me gustaría leerlos. 4:13 de Hebreos. Dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué hay oculto para Dios? Nada. O sea, puede ser que yo esté ocultándome de otros, puedo hacer cosas yo en oculto, pero dice que todo será delante de Dios abierto, y ante Él todo está abierto y desnudo delante de sus ojos. No hay nada que podamos esconderle. Así que no hay nada oculto en los ojos de Dios. Hay otro pasaje también que podemos buscar, que es Marcos capítulo 4, versículo 22. Dice Jesucristo, en este caso no está hablando de cosas malas, sino de cosas buenas. Marcos 4, voy a leer desde el 21, dice: también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o meterla debajo de la mesa? Es la idea. ¿Quién pone los focos de su casa debajo de la mesa? A menos que sean esas mesas transparentes que brillen, pero no tiene propósito la luz escondida debajo de la mesa y cubierta con el mantel. Dice, o debajo de la cama. ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse, ni escondido que no haya de salir a la luz. Otro pasaje, no recuerdo ahorita la cita, me viene a la mente en este momento, dice que
los pecados de algunos hombres son manifestados en esta vida, pero los de otros serán manifestados después. Pero nada quedará oculto. Así que tenemos que renunciar a esas cosas ocultas. Y por otro lado, como dijo el segundo pasaje, Marcos 4:22, no ocultar, ¿qué cosa? La luz. La luz no debe ser escondida, ocultada. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, dice Pablo aquí en 2 Corintios 4. Dice, no andando con astucia. Hay otros pasajes que hablan de esta astucia, en la cual podemos quizás pensar un poquito. La idea de esta astucia es ser inteligente, pero también con una conducta que marca un cuidado. Cuando es tomado a lo malo, como en este caso, está hablando de una conducta carente de escrúpulos. Vamos a avanzar, por ejemplo, aquí mismo, en 2 Corintios capítulo 11. No pierdan su lugar en el capítulo 4, por favor, y acompáñenme en el capítulo 11 de 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La serpiente, Satanás, es astuta. Con su astucia la serpiente engañó a Eva. ¿Qué usó? Manipuló la palabra de Dios, engañó y le hizo creer a Eva que estaba haciendo algo bueno, porque a fin de cuentas, ¿qué acaso no quería Dios que Eva conociera el bien y el mal? ¿Qué acaso Dios era malo? Entonces fue así que Eva se vio engatusada por la serpiente, por Satanás mismo, y le creyó. Y hoy muchas veces aquí dice que temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, es decir, nuestra manera de percibir las cosas, seamos engañados en ellas. Y quizás tú estás percibiendo el mundo, tu manera de vivir, tus elecciones, tu proyección de vida y de carrera, ya estés bien engañado. El hecho de hacer las cosas con sinceridad no significa estar en la verdad. Todo está bien mientras lo hagas con un corazón sincero. No, puedes estar sinceramente engañado. ¿Por qué? Porque Satanás se especializa en engañar. Astucia. Otro pasaje que también se refiere a esto es en Efesios capítulo 4, versículo 14. Es parecido. Y dice aquí, pero no habla de Satanás. Ahora está hablando de seres humanos como nosotros. El propósito de crecer en Cristo, versículo 13, dice que es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, que para engañar emplean, aquí está la palabra, con astucia, las artimañas del error. Esto es empleado con astucia. Ahora, nunca viene la mentira descarada, siempre viene bien oculta. Pero esto es el veneno, se esconde dentro de algo que le agrade al animal que quiere ser envenenado. ¿Para qué? ¿Un poquito de veneno? Mucho cebo, mucha carnada, para que muerda la rata o el animal que quieres envenenar. Satanás nos quiere envenenar así, como si fuéramos ratas. Nos coloca algo atractivo, bonito, que te guste. Esas cosas que, como decía el canto, ¿no? Las cosas que te encantan, que pueden hasta no ser malas, pero dentro hay un veneno que te desvía de su plan. Por eso, por el contrario, en Mateo 10:16 dice Jesucristo, sed ustedes prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. Prudentes como serpientes, sencillos como palomas. ¿Para qué? Para no caer en esas mentiras, en esos engaños. Regresemos. ¿Qué es lo que estamos analizando ahorita? La primera palabra es renunciando. Renunciar
es justamente lo contrario ¿a qué? A asirse. Es lo contrario a agarrar algo con todas las fuerzas. ¿Y sabes que la Biblia sí hay cosas que te manda a asirte de ello? Renunciar es como quitarte lo que no quieres y dejarlo. Y asirte de ellos, agarrarte con todas tus fuerzas a algo. 3 cosas que te voy a mencionar aquí, que Dios te manda a asirte de ellas con todas tus fuerzas. Primero, Hebreos 6:18. Quizás no tengamos el tiempo de ir a cada uno de esos pasajes, pero aquí habla de la esperanza. Hebreos capítulo 6, versículo 18 dice que tenemos que asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 6:18, así lo tengo yo acá anotado. Quizás me haya equivocado. Sí. Ok, entonces asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vamos a hablar un poquito más de la esperanza. La Biblia te da esperanza. Cuando yo estoy hablando del trascender, esa es mi esperanza. Pero sabes que en el plan de Dios tú puedes encontrar satisfacción en el anhelo personal de tu corazón. Quizás el anhelo personal de tu corazón sea, vamos a pensar, se oye pecaminoso, pero ¿qué tal? Riquezas. ¿Las riquezas son malas? ¿El dinero es malo? Pues si piensas que es malo, pues dámelo a mí, ¿no? Pues yo pienso que no es malo, así que si tú piensas que es malo, acá es bienvenido. Pero ¿qué puede ser malo? El amor a la riqueza. ¿Sabes cómo encontrar satisfacción a ese anhelo que tiene tu corazón? Haz riquezas en el cielo. Entiende lo valioso que puede ser algo eterno allá. Haz tesoro en el cielo donde la polilla no, donde el orín no corrompe, con la polilla no mina, no echa a perder, no hay ladrones que minan ni hurtan. Haz tesoros ahí en el cielo. Dios te manda entonces a despojarte, a renunciar y a asirte. ¿De qué nos vamos a asir primero? Una esperanza. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Date cuenta que dentro de tu anhelo va a ser satisfecho dentro del plan de Dios. No fuera. No te engañes. Como Satanás con su astucia engañó a Eva pensando que el anhelo de su corazón lo satisfacía al desobedecer. Esperanza. Segunda cosa que te tienes que asir, agarrar con todas tus fuerzas. Filipenses 3:12. Pablo dice aquí, hablando de alcanzar esa perfección, esa madurez, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido en Cristo Jesús. Prosigo para ver si alcanzo o buscando alcanzar aquello para lo cual fui asido en Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? Dios prosiguió, te alcanzó, te agarró con todas sus fuerzas en Cristo Jesús, con un plan que seas como Él es. Para la alabanza de la gloria de su gracia somos transformados a la imagen suya. ¿Sí? Ahora, eso es lo que Dios quiere. Espero que eso también sea lo que tú quieras, ser como Él es. Entonces, nos vamos a agarrar, en primer lugar, ¿a qué? Esperanza. En segundo lugar, ¿a qué? A ser como Él es, a alcanzar esa perfección. Perfección no significa, como entendemos nosotros, algo perfecto y sin mancha, porque nunca somos así. Significa madurez, plenitud, que no le falte que seamos como Cristo. Para eso somos salvados. Y en tercer lugar, hay un pasaje más conocido que yo creo que alguno me lo podrá decir. ¿Qué otra cosa nos manda Dios que estemos asidos de su palabra? Filipenses 2:16, versículo lema de palabra de vida. ¿Qué dice? Asidos de la palabra de vida. Asidos, ¿cuál es la palabra de vida? La Biblia. Así que entonces agárrate con todas tus fuerzas de la esperanza, agárrate con todas tus fuerzas de ese plan que Dios tiene para ti y agárrate con todas tus fuerzas de la palabra de vida. Para ello, primero tienes que renunciar. Renuncia a lo que tú crees o que es lo mejor para ti y mira, en serio, permite que Dios te convenza de que el plan que Él tiene para ti es mejor. Mucho mejor. Vamos a regresar
Tengo aquí mucho para extenderme, pero quiero avanzar bien rápido porque si no, no comemos. Y hoy vamos a comer acá juntos, ¿eh? Dice Pablo que él no desmayaba, antes bien renunciaba a lo curto y vergonzoso. Estoy leyendo 2 Corintios 4:2. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Qué es esto de adulterar? La idea de adulterar algo es hacer algo falso, ¿sí? Hoy en día es muy visto en las noticias eso del alcohol falsificado, pero en este caso estamos hablando de leche. La leche adulterada. ¿Alguien ha probado leche adulterada? No sé si te has dado cuenta, pero si agarras un vaso y le pones la mitad de agua y le echas un poquito de leche, ¿qué pasa con el agua? Se pinta de blanco rapidísimo y parece que fuera leche. No ves mucho la diferencia en el color, por la intensidad del color blanco de la leche. Pero ¿cómo sabe la leche adulterada? Sabe horrible. Y luego nos obligan a tomar leche deslactosada y light y todo eso. Pues a mí me parece leche adulterada. Después de yo habría estado acostumbrado en mi rancho de tomar leche bronca. Cuando tomaba la de garrafón entera me sabía a agua. Hoy ya me acostumbré. Tomo la leche bronca y siento que estoy comiendo queso. Pero bueno, eso pasa cuando uno se acostumbra. Cuando te acostumbras a lo light, ya no te gusta lo nutrido. No estoy diciéndoles que tomemos, que sea saludable para todos tomar leche entera, porque a algunos ya no nos viene muy bien. Pero hay veces que nos acostumbramos a quedarme con lo light de la palabra de Dios. Y vengo y le pregunto a alguna persona, oye, ¿cómo está tu tiempo con Dios? No, pues sí, estoy haciendo todos mis días mi devocional. ¿Y cuál es el devocional que haces? Son muy buenos, no los critico ni nada, pero no te puedes quedar con el devocional que te llega por el WhatsApp. No basta, sí. Eso está bueno para motivarte. Pero nada más de eso te alimentas. ¿No tienes un tiempo de lectura, de oración? Te estás acostumbrando, ya después te vas a sentir atragantado cuando te digan, léete 10 capítulos. Así que, aliméntate bien. 3 versículos, hablando de no adulterar la palabra de Dios. Los le menciono solamente. Apocalipsis 22:18 prohíbe añadir o quitar. No puedes modificar la Biblia. No puedes añadir ni quitar de sus palabras. Apocalipsis 22:18. Otro pasaje más. Dice el Salmo 119, 140. Los menciono nada más, si quieren anotarlos pueden hacerlo, ahorita los menciono. Salmo 119, 140 dice así, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Qué tal probar la leche pura y enamorarte de ese sabor, de la leche de la palabra? Porque el otro pasaje menciona esa leche de la palabra. ¿Sabes cuál es? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desea esa leche. Y si literalmente desea la leche, o sea, la estás deseando, no va a pasar día que no estés ante la palabra de Dios. Decía también el salmista David, mejor es un día en tu presencia, en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Puede ser que Dios te dé 1000 años de vida. Dedícale uno de esos 1000 siquiera a estudiar su palabra. Por eso yo animo a los jóvenes, si tienen la oportunidad, no la desaprovechen. Estudien en el Instituto Bíblico. Porque Dios te da, ¿qué? 70, 60, 80, 100 años de vida. Dedícale a Dios uno de esos años para prepararte en la palabra de Dios. Ese es un desafío que yo les hago. El Instituto Bíblico propiamente no es lo que va a transformar el corazón. Dios puede usar gente que no va al instituto y tengan un corazón comprometido. De eso no depende de ir o no, pero dedícale tiempo. Y una excelente oportunidad es un año de Instituto Bíblico, por lo menos. Pero bueno, vimos entonces el primer punto, ¿sí? Repasemos. ¿Cuál es? El carácter del cristiano se muestra porque primero, él renuncia.
a algo para asirse de otra cosa. En segundo lugar, una recomendación. Una recomendación, y aquí vamos a hablar de esto, de que tenemos una recomendación de parte de Dios. Pablo, su problema que tenía aquí en Corinto es que lo estaban acusando. Y en un momento dice, ¿qué acaso yo también necesito para ir a visitarlos una carta de recomendación de otras iglesias para poder visitarles? Pablo, en este punto de la recomendación, él habla de su mensaje. Voy a leer, vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Dice aquí, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto de recomendándonos es lo que quisiera yo que lo platiquemos un poquito. ¿Qué era lo que estaba sucediendo aquí? En esta recomendación que parecía que Pablo necesitaba. ¿Por qué menciona esta palabra? Para ello, regresemos un poquito al capítulo 3, versículo 1 al 3. Justo aquí en el versículo anterior, capítulo 2:17, es cuando menciona él que lo están acusando de falsificar la palabra de Dios. Y entramos al capítulo 3 y dice, comenzamos otra vez, y insiste en una palabra, a mí me gusta ver cuando insiste en una palabra, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritos en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Lo que está hablando aquí el apóstol, en este caso, es de una carta de recomendación como las que se usan hoy en día. Trabajas en un lugar y necesitas después quizás cambiarte de lugar de vivir, y ¿qué pides? Una carta de recomendación para que te acepten el trabajo. Pablo se excusa aquí en este capítulo 3 del hecho de parecer recomendarse a sí mismo. Él decía, pues parece que me estoy defendiendo y que dicen, no, acéptenme, hermanos. Y él está diciendo, no, yo no necesito cartas de recomendación. ¿Quién es la carta de recomendación mía? ¿Qué le dice Pablo a los Corintios? Ustedes. Ustedes son carta de recomendación. ¿Cuál es la carta? En una carta, en un sobre, ¿qué ponemos en el sobre normalmente? Aquí ponemos remitente y para la dirección del que recibe la carta. ¿Sí? Esta carta, pensando que es la carta de la que está hablando Pablo, ¿quién es el remitente? Ya Pablo menciona aquí como que varias, ¿sí? Dice, primero, versículo 2, habla de la carta de Pablo, versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestro corazón y conocidas y leídas por todos los hombres. Y después Pablo apunta aquí a los de Corinto. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra. ¿Qué se escribió en tablas de piedra? La ley, los 10 mandamientos. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Así entonces, la recomendación que contiene ese sobre son personas. Eres tú. ¿Quién escribió esta carta? Cristo. ¿Y quién es el destinatario de esta carta? ¿La cual eres tú? No, en este caso la iglesia, nosotros, cada uno somos una carta de Cristo. ¿A quién? Al mundo. Somos una carta de Cristo al mundo. Dios quiere comunicarse con ellos. ¿Y cómo va a ser? A través de ti. Alguien decía que es probable que la única Biblia que los incrédulos que viven alrededor tuyo vean o lean sea la Biblia que tú vives, sea tu vida, tu propio testimonio.
Y bueno, Pablo, con una conciencia limpia delante de Dios, puede recomendarse a todo hombre para llevarle el evangelio. Aquí vamos, fíjate en los versículos 4 al 6, capítulo 3, 4 al 6. Dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea, la confianza de esa carta de recomendación que son los mismos corintios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahora sí pregunto, porque queda grande el paquete de pensar que yo soy una carta de Dios al mundo. ¿No crees que nos queda grande? ¿O te sientes competente? Yo sí soy una carta que muestra la voluntad de Dios. No somos competentes. Esa es la verdad. Pablo mismo lo dice. No somos competentes por nosotros mismos. No merecemos tener ese tesoro. Pero Dios nos capacita. Tú puedes ser un gran ejemplo al mundo porque Dios vive en ti. Porque tu competencia proviene ¿de quién? De Dios. Por eso dice aquí, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es entonces así que tenemos ese ministerio de ser una carta de Dios al mundo. Humildad, porque no somos competentes, no podemos pensar de nosotros mismos como si mereciéramos ser algo. Capacidad, no por nosotros mismos, sino porque somos capaces en Dios. Tenemos ese poder de lo alto que nos capacita. ¿Recuerdas Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos humildad, tenemos capacidad y tenemos un mensaje. No nos predicamos a nosotros mismos, dice el versículo 5, sino a Cristo. Esa es nuestra tarea. 4:5. Aquí estamos, 2 Corintios 4:5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. Fíjate que ese es el mensaje cristiano. Tiene 2 puntos. ¿Cuáles son? Cristo es el Señor, señorío de Cristo en mi vida, yo vivo para Él, para servirle a Él. Y segundo, servicio. El amo es Dios, yo soy su esclavo. ¿Y a quién sirvo? Según este pasaje, versículo 5, 2 Corintios 4:5. Jesucristo como Señor y nosotros como ¿qué? Vuestros siervos. ¿A quién está sirviendo Pablo? A los corintios. No está sirviendo en ese momento, o sea, sirve a Cristo, pero no está hablando de que yo sirvo a Dios y no me importa a ustedes. No, sirvo a Dios a través de servir a Cristo. Así es, entonces, que vemos nosotros esa tarea. Primero, el carácter del cristiano se caracteriza por una renuncia. Segundo, el carácter del cristiano se caracteriza por una recomendación. Y en tercer lugar, el carácter del cristiano se caracteriza por un resplandor. Tengo mi velita acá para ver a ver qué tanto brilla, pero bueno. Dice Jesús, no se prende una luz. Ahorita tenemos luz eléctrica, qué bonito, foquitos, acá tengo la lamparita para ver un poquito mejor, pero ¿para qué luz había en ese tiempo? Velas, antorchas. Esa es la idea de una luz que se enciende y no se va a colocar debajo de la cama. Se te incendia la cama. Cuidado con eso. Además de que no brilla, ¿verdad? Una vez entendido por qué existimos como iglesia, por qué tenemos estos 11 años existiendo, y más de cristianos quizás, algunos menos, no es porque lo merezcamos, sino para servirle a Él, entonces podemos dar el siguiente paso y pensar que tenemos que resplandecer también en el mundo. Pablo compara aquí en este pasaje, fíjate, vamos a capítulo 4, versículo 6. Porque Dios
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo compara aquí, la creación, el primer día de la creación, donde Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y las tinieblas huyeron de la luz. Compara eso con el momento en que llega el Evangelio a tu corazón. Llegó la luz, ¿y qué pasa con las tinieblas? Desaparecen, a menos de que tú tengas una cajita cerrada, que digas, aquí no entra la luz. Esa será la única manera. La luz llega aquí. Necesitamos iluminar, decíamos un poquito más, pero podemos decir que acá debajo del púlpito pues está medio oscuro. ¿Por qué? Porque no hay iluminación en la parte de atrás. No llega la luz en ese momento. Entonces vamos a pensar un poquito en eso antes. La luz primero tiene que ser recibida en mi corazón para salvación y para poder comprender la palabra de Dios, para comprender su mensaje, según el versículo 6, pero después, dice en el versículo 6, para iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. También sirve aquí para iluminación del conocimiento, para que otros puedan llegar a conocer de Dios, para guiar a otros. Pondría aquí un ejemplo. ¿Han escuchado ustedes la frase glorificar a Dios? Y he explicado esto. ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios si Él tiene toda la gloria? ¿Puedo acaso, pensemos, iluminar yo el sol con un poco más de luz? ¿Podría yo darle más luz al sol? ¿Podría yo darle más gloria a Dios? ¿Cómo puedo entonces glorificar a Dios? Bueno, ese es el punto. Sí se puede. ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios? Haciendo que su gloria llegue a lugares donde no había llegado antes. En este caso, tengo aquí un espejito. Si yo tengo mi lámpara aquí, yo puedo con un espejo reflejar la luz y hacer que la luz llegue a lugares donde no llegaba. Si yo pongo la lámpara aquí enfrente, puedo iluminar con el espejo. ¿O qué acaso nunca jugaron a encandilar a los amigos en la escuela desde afuera con el espejo? Entonces, quizás pienses que no puedes tú ponerle más gloria tú a Dios o glorificar a Dios, pero glorificamos a Dios en la medida que la gloria alcanza lugares que no habían alcanzado antes. En tu propia vida, glorifica a Dios, permite que su gloria entre a esos lugares que tienes que renunciar a lo oculto y vergonzoso. Permite que la gloria de Dios se refleje en ti y alcance a personas que no le conocen. Para eso estamos, para glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Imagínate tú un vasito de barro. ¿Cuánto vale el vaso de barro? Me impresionó a mí llegar aquí y ver que una olla para cocer frijoles andan 200 pesos, algo así, con su tapita y todo. Bueno, tuve la oportunidad de ir a Michoacán. ¿Sabes cuánto le pagan a un alfarero allá en Michoacán por una olla de esas que aquí cuestan 200? Alrededor de 15 pesos. A mí me sorprendió de verdad ver cómo suben los precios exponencialmente. Unas ollas así grandes, 15, 20 pesos, no les pagan más. Y acá nos las venden nosotros a 200 pesos, una olla grandota para los frijoles o lo que sea, y allá ellos ganan 15 pesos. La idea es que el barro no vale nada. A nosotros nos sale caro porque nos lo avanzaron, pero no vale. Pero adentro tiene un tesoro en vasos de barro. Nuestro cuerpo es un vaso de barro que realmente no tiene por sí mismo un gran valor, pero tiene un gran tesoro que es el Evangelio. Conclusión. Preguntémonos algo. ¿Por qué muchos que oyen el Evangelio no son impresionados por esa luz gloriosa de Dios?
a veces porque nuestra vida sería más bien un espejo. Me lo prestó mi esposa y voy a hacer algo a ver si no me regaña mi esposa. Bueno, ahora ya la vela ya no representa la luz del Evangelio, para que no se me confundan, ¿eh? Pero ¿qué pasa si yo con la velita empiezo a pasarla aquí encima? ¿Qué pasa con el espejo de poco? Se empieza a ahumar. Y llega un momento en que, a ver si capaz que ni me sale mi vela, como que está muy limpia ahora. Ahí sí sirve. Comienzo a ahumarla. ¿Puedo yo hacer un buen reflejo con esta vela? ¿Con ese espejo? ¿Puedo verme ahí? Sencillamente eso es lo que está sucediendo en la vida de muchos de nosotros. Estamos así, manchados con el pecado. Renuncia. Quítate esas cosas que están ensuciando tu vida. Quizás hay áreas de tu vida que sí reflejan la gloria de Dios, pero aún yo creo que todos nosotros tenemos partes manchadas, que tenemos que ir de poco en poco limpiándolas. ¿Para qué? Para reflejar la gloria de Dios. Renuncia el pecado. Entonces, entiende que somos una carta de recomendación de Dios. ¿Para qué? Para resplandecer con el Evangelio. Somos una joya. Tenemos una joya en un estuche de barro y está siendo ofrecido por débiles mortales. Es el Evangelio. Para ello vivimos. Para ello nos salvó Dios. Encuentra satisfacción en ello. No hay en todo el universo una joya tan valiosa ni provechosa como el don del Evangelio. No hay nada que valga la pena que vivas para algo como es vivir para el Evangelio. La predicación del Evangelio se hace a través del poder de Dios, no por competencia humana, no porque seamos capaces, no porque seamos elocuentes, sino al sublime poder de un Dios eterno. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das, Señor, para poder estudiar tu palabra. Te doy gracias, mi Dios, porque tú en tu palabra nos ofreces todo lo que necesitamos. Como dice nuestro Salvador, como dijo nuestro Salvador, que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero tú has venido para que tengamos vida y para que tengamos una vida en la abundancia. Te ruego, Señor, que aprendamos, mi Dios, qué es lo que tenemos que abandonar para poder cumplir como iglesia, como cristianos, como individuos, el plan que tienes para nosotros. Poder ser una carta tuya, abierta, leída en el mundo y poder, Señor, resplandecer con tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, por ese tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El hombre siempre ha buscado un propósito para su vida, pero solo lo encontramos en la Biblia. Dios dice que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿por qué si Dios ofrece esta vida en abundancia, hay tantas personas en el mundo que no están experimentando esta vida en abundancia que Dios ofrece? Pues porque la Biblia también nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nos incluye a ti y a mí. Eso es muy fácil de explicar. Supongamos que aquí está el hombre y aquí está Dios. Ambos estamos en diferentes extremos y no solo eso. Nosotros nos encontramos en la orilla de un gran precipicio que nos lleva a la perdición. Al ver esto el hombre
intentó cruzar ese precipicio por medio de sus filosofías, religión, incluso buenas obras. Pero hay algo muy claro en la palabra de Dios. La salvación no es por obras. Entonces te preguntarás, si la salvación no es por obras, ¿de qué forma puedo salvarme? La Biblia también nos habla de eso, que esa separación de Dios, esa muerte, ya la pagaron, porque Cristo murió por nosotros. Dios ya cruzó ese abismo que nos separaba de Él al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz. Él ya ocupó tu lugar. Pero no solo eso, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No dice, yo soy uno de los caminos o yo podría ser el camino. Afirma que Él es el único camino. Ahora, tú puedes decir con justa razón, eso ya lo sabía. ¿Está bien? Déjame darte un ejemplo. Supongamos que un médico le dice a su paciente, esta es la medicina que va a curarle la enfermedad de muerte que tiene. Entonces tú como paciente la ves, la analizas y dices, sí, esta medicina es la que me va a curar la enfermedad de muerte que tengo. Y la pones sobre la mesa y allí la dejas. ¿Ya con eso te curaste? ¿Ya con eso no te moriste? Te vas a morir de todas formas si solamente sabes que te va a curar, pero no la tomas. Necesitas tomarla. Es igual para con Dios. No basta saberlo intelectualmente. Necesitas tomar y recibir personalmente a Jesús como tu Salvador y el pago que hizo por ti. Ahora, con una medicina es fácil. Pero ¿cómo tomas ese regalo de Dios? Bueno, es por medio de la fe, ya que la Biblia afirma que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. Ahora, ve con Dios y dile personalmente, Señor, reconozco que soy pecador, que te necesito, que yo no puedo salvarme por obras. Creo que tú moriste en mi lugar por mis pecados. Creo que tú resucitaste. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador. ¿Cómo sabes que Jesús te va a salvar? Pues hay una promesa en la palabra que dice que Jesús está a la puerta y te llama. Y si oyes su voz y abres la puerta, Él entrará a ti.